Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a manejar, ya hemos terminado con los mandamientos de Dios. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los sacramentos. Los sacramentos en general y más específico lo que es el primer sacramento, el sacramento del bautismo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude. Muy buenas noches, ya hay algunas personas que se van integrando, gracias. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle, como cada noche, al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos ayude para entender el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Ahí desde donde estás, desde tu casa, hoy es día 9 de mayo del 2017 y les agradezco mucho a las personas que se están empezando a conectar, porque ahorita vamos a ver que así como necesitamos alimento para nuestro cuerpo, necesitamos también alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así que les invitamos a los que ya se conectaron a que recemos cada quien en nuestro hogar, en nuestra casa, para invocar al Espíritu Santo. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Damos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos ilumine para poder entender siempre su palabra y hacerlo todo para gloria de Dios. Muy bien, pues hoy vamos a empezar a hablar acerca de los sacramentos, ¿verdad? Muy buenas noches. Y como hemos mencionado anteriormente, pues todos vamos conociendo más, ¿verdad? Yo que lo estoy leyendo ya algunas cosas que sé, pero cada día me doy cuenta de lo que no sé, que es mucho más. Muy buenas noches, doctor. ¿Y por qué? Porque pues al leer sobre el nuevo catecismo, porque nuevamente sobre los sacramentos podemos sacarlo de varios libros, pero pues nuevamente lo vamos a sacar del catecismo de la Iglesia Católica, nos vamos a basar lógicamente en el catecismo. De tal manera que al leer me doy cuenta de todo lo que desconozco, de todo lo que a veces desconocemos acerca de la grandeza del magisterio de la Iglesia. Tenemos que enamorarnos de nuestra fe, tenemos que enamorarnos de nuestra Iglesia, tenemos que vivir todos estos conocimientos para que podamos ser felices, para que nos demos cuenta de la maravilla que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Vean qué interesante. Vamos a comenzar entonces de manera general a hablar acerca de los sacramentos. Bueno, fíjate, hay algo muy importante que tenemos que analizar antes de empezar a hablar acerca del bautismo. Los sacramentos en general son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Y estos sacramentos, estos signos, para que le entendamos un poquito práctico, son nuestros alimentos del alma, es nuestro alimento del cuerpo. Así como pues comemos durante el día, ¿verdad? Si no comemos, pues nos sentimos mal. Así como comemos, así como nos alimentamos durante el día para poder tener bien nuestro cuerpo y sentirnos bien, así también necesitamos alimentar nuestra alma. Y precisamente los sacramentos son el alimento del alma. Son aquellas formas que Jesucristo ha dispuesto, que Dios ha dispuesto para que crezcamos también en nuestro espíritu, crezcamos también en nuestra alma, no solamente en lo que es el aspecto de alimentación, ¿verdad? Que es algo correcto, sino en el aspecto espiritual. Y estos signos sensibles, muy buenas noches, estos signos sensibles nos los especifica el Nuevo Catecismo de la siguiente manera. Fíjense, en el 1212 nos habla acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana. En el 1212 el Nuevo Catecismo, el Catecismo dice: mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, estos son los tres primeros, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen en ellos los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, nos dice el catecismo,
los fieles renacidos en el bautismo, se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía. Vean cómo acabamos de mencionar hace un momento que, gracias Padre, Dios le bendiga a ti y a tu familia, gracias, al contrario, usted también, gracias por estar aquí sintonizándonos en este tema, Dios le bendiga, gracias. Muy bien, y entonces decíamos que confirma esto el Nuevo Catecismo, ¿verdad? Nos dice que es un proceso, es decir, nos habla que en estos primeros sacramentos de iniciación cristiana, acuérdense cuáles son: bautismo, confirmación y Eucaristía. Van agarrados de la mano, como parte de un proceso de crecimiento, de alimentación de nuestro espíritu. Yo no puedo pensar que podamos vivir, mas sin embargo a veces así puede pasar, sin disfrutar esto que Dios nos está dando. Desde luego que no somos perfectos, claro que sí, no somos, de tal manera que a veces o prácticamente siempre nos cuesta mucho trabajo poder estar en gracia de Dios, pero precisamente ahí está el otro sacramento, ahí está la confesión que se encarga precisamente de permitirnos acercar a disfrutar el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de sacramentos. Ya en su momento, cuando hablemos de él, pues vamos a mencionar muchas cosas interesantes. ¿Qué nos dice el Nuevo Catecismo específicamente el sacramento de bautismo? Dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana y el pórtico de la vida en el Espíritu, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por eso dijimos que es el primero. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Vean qué formidable, ¿no? Cuando nosotros nacemos, nos decía, me acuerdo mucho de Monseñor Castro, que en una plática que me permitió subir al canal de YouTube, decía: somos criaturas de Dios al nacer. Y que algunos decían: ¿cómo que criaturas de Dios? Sí, somos criaturas de Dios. Pero Dios nos quiere tanto. Esto ya lo estoy complementando, yo no recuerdo qué otra cosa mencionó ahí. Pero sí habló lógicamente de la importancia del bautismo. Fíjense bien, Dios nos quiere tanto, de una manera tan especial, que no quiere que seamos solamente como simples criaturas. Quiere que seamos incorporados, que seamos hijos de Dios. Como nos enseña el catecismo, sí, nos menciona aquí Janet, dice: es la iniciación de nuestra fe, exactamente. Ahí empezamos nosotros nuestro proceso, de nuestro caminar hacia Dios, hacia la fe. Pero decíamos, es un momento especial, es un momento formidable. Nos volvemos hijos de Dios, nos volvemos herederos del cielo. Se nos quita el pecado original con el cual nacemos todos. Todos venimos con ese pecado original que cometieron nuestros primeros padres, y quedamos limpios ante Dios. Se nos quita ese pecado original. Ahora bien, no solamente es lo magnífico de ser acogidos por Dios como hijos propios de Dios, sino que Dios lo ha querido así, como un signo especial de su amor. El Nuevo Catecismo nos menciona también, dice en el 2214, porque a lo mejor decimos: ¿y por qué se llama así? Dice: este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte, ¿verdad? O sea, separarlo de la muerte, y ya va a salir a la resurrección. ¿Ok? De tal manera que esto lo podemos ver en Romanos 6, capítulo 6, versículos de 3 al 4. Y en la segunda de Corintios nos dice en el 5:17, y en Gálatas 6:15, acuérdense de anotarlo, segunda Corintios 5:17 y Gálatas 6, capítulo 6, versículo 15, dice: nos hace como nueva criatura. Nos hace como una nueva criatura, nueva en el espíritu, nueva al ser hijo de Dios. En la actualidad ya no es necesario, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es lo que representa, renacer de nuevo.
Tal vez alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué no nos sumergen nuevamente como pasó con Jesucristo? Ahorita vamos a ver acerca de por qué se desarrolló o por qué lo presentó él y qué ocurrió cuando se bautizó a Jesús. Pero lo importante aquí es el agua y todos los signos que rodean al sacramento del bautismo, que son signos extraordinarios. Por eso es que cuando a nosotros nos dicen, pues hay que bautizar a nuestro hijo chiquito que acaba de nacer, algunas personas dicen, no, ¿para qué lo voy a bautizar? No tiene caso. Mejor que él decida cuando sea grande, si quiere ser bautizado. Sí, híjole. A esas personas que piensan así, yo les diría algo, ¿no? Pues tienen la libertad de decidir lo que quieran. Pero yo les diría algo, ¿acaso le preguntarás a tu hijo cuando sea grande si se quiere vacunar? ¿Acaso si se enferma vas a decirle al niño, no, ¿sabes qué? No, no te voy a llevar al doctor porque mejor cuando estés grandecito, ya cuando tengas unos 5 o 10 años, pues tú decides si quieres ir al doctor por este dolor de garganta que tienes. Vean cómo, y alguien va a decir, pero ¿por qué lo comparan así? Porque hemos dicho en un principio que así como existe el cuerpo y necesita cuidados, alimentos, así el espíritu necesita también cuidados y alimentos, los sacramentos. De tal manera que si nosotros como padres de familia sabemos, como en el caso de las vacunas, como en el caso de llevarlo al doctor cuando esté en alguna enfermedad nuestro bebé, si sabemos que efectivamente es bueno para el bebé, debemos de llevarlo también a bautizar. No esperar a ver qué pasa cuando de repente el Señor puede llamar a cualquier edad, puede llamar de bebés, de niños, de grandes. Y me he topado como catequista muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos que ya están muy grandes y no han sido bautizados. Es cuando ya intervienen o cuando entran al catecumenado. Pero la pregunta es, ¿habrá necesidad de esperar hasta ese momento? ¿Habrá necesidad de esperar hasta que este regalo de Dios, que se pudo haber recibido desde pequeños, para ser hijos de Él, habrá que esperar hasta ese momento? Creo que no debería de ser tan necesario, ¿verdad? Por eso debemos siempre de ser responsables y apenas sea posible, aunque no hagamos fiesta, porque algunos siguen atrasando el bautismo y dicen, no, pues no puedo bautizar ahorita a mi bebé porque pues no tengo dinero para hacer una fiesta. No. Esto no es cuestión de fiestas. La fiesta está en nuestro corazón, la fiesta está en la familia. Cuando hemos bautizado a nuestros hijos. Esto no se trata de hacer una fiesta humana, ¿sí? Claro, si se tienen los recursos, pues qué bueno, ¿no? Qué bonito celebrar y que todos se enteren de que he bautizado a mi hijo. Pero esto no se trata de eso. Se trata de cumplir con algo que es el amor de Dios, que Dios lo ha dispuesto y que así ha querido que se realizara. Ahora bien, dentro de este sacramento que hemos mencionado ahorita, pues lógicamente tenemos que buscar en dónde se basa, cuál es la base para este bautizo. Y la base precisamente es el bautizo de Cristo. Nosotros sabemos que en el caso de Cristo, pues al ser Dios, no era necesario que se bautizara. Lo hizo como un signo, como una señal de lo que nosotros deberíamos de hacer. Acuérdense quién lo bautizó, Juan el Bautista. Y acuérdense lo que le dijo. Le dijo, yo no soy digno de desamarrar las suelas de tu zapato, ¿verdad? Pero Jesucristo lo tenía así planeado. ¿Y por qué entonces tenemos que pensar en el bautismo de Cristo? Bueno, el Nuevo Catecismo en el 1223 nos dice, todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por San Juan el Bautista en el Jordán. Esto está en Mateo 3:13. Y después de su resurrección, confiere esta misión a los apóstoles, cuando les dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto está en Mateo 28, 19 al 20, y en San Marcos 16, 15 a 16, capítulo 16,
versículos 15 y 16. Vean qué formidable está esto, porque alguien puede decir, bueno, y bueno, pueden saltar las dudas, ¿no? ¿Y en qué momento, por qué la iglesia bautiza? O sea, ¿en qué momento pues, existe esto donde Cristo nos está mandando al bautizo? Aquí están las citas bíblicas, aquí están. En el momento en que resucita, le confiere esa misión. Y lo dijo muy clarito, dice, id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, volviéndolas hijos de Dios, formándolas como elementos, como miembros de su iglesia. En el 1224 dice, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda la justicia. Eso está en Mateo 3:15. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que Jesucristo no necesitaba, porque Él no tenía pecados, no tiene pecados, ¿verdad? Él se hizo hombre igual que nosotros en todo, igual menos en el pecado. ¿Y por qué hizo eso? Para que nosotros viéramos y para que Él también experimentara. Y al momento de que nosotros nos diéramos cuenta del amor tan grande que tuvo Jesús al volverse uno de nosotros. Siempre lo he mencionado, esto es a título personal. Siempre he mencionado algo formidable. ¿Acaso me pongo a pensar yo, no está lógicamente en las Sagradas Escrituras, ni tampoco en el Catecismo, pero me pongo a pensar y me gustaría que reflexionaras este punto. Jesucristo, si hubiera querido, al ser Dios, hubiera nacido, por ejemplo, aparecer así a los 5 años, a los 20 años, a la edad que Él hubiera querido, porque es Dios. Pero quiso vivir todo un proceso igual al del hombre. Es decir, estar en el vientre de la Santísima Virgen María, padecer todo este procedimiento, crecer, volverse ya una persona adulta, bautizarse, que es lo que estamos hablando ahorita, y después empezar su vida pública. Entonces, Él precisamente pudo haberse ahorrado todo eso, porque era Dios. Pero no, quiso sentir lo mismo que tú, lo mismo que yo. Quiso vivir lo mismo que tú, lo mismo que yo. O sea que fue algo formidable. Me acuerdo una vez un sacerdote que escuché, porque viajé a Mérida, y un sacerdote que había estado en diferentes partes, según había comentado, decía algo interesantísimo. Dice, nosotros le podemos pedir a cualquiera de las personas la Santísima Trinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo. Pero quien más nos entiende, decía él, fíjense en el aspecto pues humano sobre todo, dice, quien más nos entiende es Jesucristo, porque Él se hizo hombre por nosotros. Ven qué interesante, el intercesor, el que ha enviado el Padre para ayudarnos, para hacernos traer estos sacramentos. Y vean qué interesante, dice, acuérdense cuando el momento en que fue el bautismo, o sea, recordemos el hecho. Cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, se abrieron los cielos. Vean qué formidable. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado. Escucharlo. Formidable. ¿Verdad? Formidable. O sea, Dios Padre se manifestaba en ese momento con la alegría, con el encuentro, con ser parte de ese amor de Dios Padre. Y así también, no lo dice el catecismo, ojo, pero así también yo pienso que cuando a ti te bautizan, nuevamente Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, en quien tengo puestas mis esperanzas. Jesucristo, Dios, sobre todo Dios Padre, Yahvé, no se desanima ante este mundo. La prueba más grande siento yo que no se desanima a pesar de cómo somos, a pesar de la guerra, a pesar de la humanidad, a pesar de que la gente actualmente prefiere abortar que traer a la vida a un niño. A pesar de todo eso, Dios Padre sigue confiando en el hombre, sigue confiando en ti, sigue confiando en mí. Y la principal prueba, creo yo, que sigue confiando en nosotros, es que no ha acabado el fin del mundo, que no ha aparecido el fin del mundo, que todavía está el mundo viviéndose. Y cada vez
que nace un nuevo hijo, tanto en el aspecto, lo que dijimos, al nacer una nueva criatura, como cada vez que nace un nuevo hijo a través del bautismo, que nace un nuevo hijo para la iglesia. Cada uno de esos momentos, Dios, como dijo ante Jesús, Dios Padre, este es mi hijo muy amado, tiene las esperanzas. Y así te dijo a ti en tu bautismo. Yo así lo creo, porque has recibido ese inicio de la fe, que no debe de quedar así nada más, ojo, no puede quedar así nada más. En mi bautismo hay gente que se bautiza y después no se confirma, y después hace su primera comunión, y cuando llegamos un momento nos damos cuenta que solamente eso es la primera parte, y a lo mejor porque su papá lo dijo, ¿verdad? No, nuestra fe tiene que estar sólidamente cimentada en los sacramentos también, en vivir los sacramentos. Qué interesante está esto, ¿eh? Dice, habla aquí también el Nuevo Catecismo sobre el bautismo en la iglesia. Y en 1226, el número 1226 dice, desde el día de Pentecostés, la iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación. Hubieron muchos que se convirtieron. Eso está en Hechos 2:38. Dice, y cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Vean, aparte de lo que hemos mencionado, en el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Recibimos ese espíritu de amor, ese espíritu de fortaleza, ese espíritu que nos llena, que nos debe siempre de impulsar a predicar el Evangelio, que nos debe de impulsar siempre a estar orgullosos de Cristo, de nuestra iglesia, de nuestra fe. Dice aquí, vean qué interesante, en Gálatas, dice, los bautizados, para que vean que hay muchas partes, en muchas citas bíblicas el bautizo. Dice, los bautizados se han revestido de Cristo. Es como que te vuelvas a poner, como que te pongas una ropa especial, una ropa amorosa de Cristo. Dice, los bautizados se han revestido de Cristo. Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Luego dice, por el Espíritu Santo. El bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. Eso está en 1 Corintios. Vean, muchas citas bíblicas que nos hablan acerca precisamente de este sacramento. Por lo tanto, tenemos que darle la importancia que tiene. En el 1228 dice, el bautismo es pues un baño de agua en que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. ¿Sí? O sea, en ese momento, como nos decía una de las compañeras que se han conectado, que es el inicio de la fe, también lo podemos entender como que es la semilla. Es decir, en el momento en que nos bautizan, siembra Cristo en nosotros una semilla de fe, una semilla de esperanza. Pero esa semilla, como cualquier otra planta que tú tengas en tu casa, pues es una semilla que tiene que ir creciendo. Y lo que va a alimentar esa semilla para que se convierta en una planta, me estoy refiriendo en sentido pues figurado, ¿verdad? En una planta, y que dé frutos, va a ser precisamente pues el cuidado que le demos, los abonos que le demos. Haz de cuenta que los sacramentos son esos abonos, esas fuerzas que van a dar a nuestro espíritu las ganas de seguir adelante, las ganas de luchar, las ganas de ser fiel a Cristo. También nos dice más adelante, ya para ir terminando, en el 1231, dice, desde que el bautizo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. En el 2233 dice, hoy pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado. Es decir, aquellos adultos que pues, no están bautizados, que no han recibido el sacramento, pues se forman grupos. Yo creo que en tu parroquia debe de haber. Y si tú no estás bautizado, te invito a que te acerques a tu parroquia, a tu comunidad. Muy bien, buenas noches, nos están saludando, muy buenas noches. A que te acerques a tu parroquia, te acerques a tu comunidad. Y si no tienes el sacramento,
del bautismo, que es el de iniciación cristiana, pues es importante que lo tomes. Es importante, los grupos pues generalmente se llaman catecumenado, los catecúmenos, que son ya a los que se les va a preparar y ya están grandes de edad, y con unas pláticas, ¿verdad?, que le den en tu parroquia, pues tú puedes hacer tu sacramento del bautismo. Ya hay algunas personas que pues aprovechan esa gracia y reciben el bautismo, reciben la confirmación e incluso reciben la Eucaristía, es decir, los 3 de iniciación. Por eso qué importante es el sacramento del bautismo. Ahora, también es importante mencionar esto, que no lo he checado aquí, pero que también es parte, debe estar acá, no me he fijado, pero que también es parte fundamental de lo que es este sacramento y que tenemos que tomar en cuenta. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿quién puede recibir el bautismo? Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. Es algo personal. El bautismo es personal. Y vean, lo que les quería comentar es lo siguiente. Cuando una persona pues no ha sido bautizada, y eso es algo interesante que lo aprendas, si por ejemplo un familiar tuyo, un primo, alguna persona, un abuelito, no ha sido bautizado y está en peligro de muerte, está pues a lo mejor ya convaleciendo o de algún accidente o algo así, es importante que sepas que en peligro de muerte cualquier otra persona bautizada, tú o yo que estemos bautizados, lo podemos bautizar, pero, ojo, se le puede bautizar, pero con la consigna de que si se restablece, deba de ir a hacer su proceso de bautismo, ¿verdad? Porque los bautizos, pues los va a hacer el sacerdote, ¿verdad? Y como ya dijimos, si es una persona adulta, va a tener que hacer precisamente el proceso de aprendizaje para poder entender mejor qué es el sacramento y qué significa el sacramento del bautismo, que hemos tratado de explicar un poco aquí. Y también hay que considerar una cosa importante, aprovechando que estamos mencionando precisamente esto. También es muy importante que analicemos lo que son el compromiso que adquieren los padres y los padrinos al momento de realizar el bautismo. Ojo, muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que si ustedes, por ejemplo, ahorita van a bautizar a un niño, a un hijo, tienen de considerar, muy importante, que no busquen a los padrinos pues porque tiene dinero, porque es mi cuate. Bueno, está bien que sea tu cuate, pero tienen que buscar que esos padrinos que quieren para sus hijos sean personas que les den ejemplo lo más posible. Por eso la iglesia nos dice que los padrinos deben de ser casados por la iglesia o bien solteros, es decir, que no vivan pues como no debe de ser. De tal manera que si buscamos unos padrinos que puedan ser ejemplo para nuestros hijos, estamos haciendo lo correcto, claro que sí, estamos haciendo lo correcto. Y ese compromiso tan grande, por otra parte, que adquiere el padrino, pues sí es de pensarse, ¿verdad? Porque el padrino pues debe de tomar en cuenta que en dado caso que fallecieran los papás, o incluso aún no falleciendo, ¿verdad? Ellos son sus, por así decirlo, sus segundos padres, sus padres segundos espirituales, ¿verdad? Y al menos el compromiso muy importante que tiene que tener un padrino, si bien a lo mejor es una persona ya adulta y no se deja aconsejar, pues es pedir por su ahijado. Yo conozco, un familiar que tiene un montón de ahijados. Yo a veces vacilo a este familiar y le digo, ahí va tu ahijado 420, ¿no? Porque son muchos ahijados los que tiene esta persona. Y pues bueno, allá esa persona que quiere tener tantos, pero más que nada lo que hay que hacer es que los que nosotros tengamos, recemos por ellos, que veamos por ellos. Por eso, como dicen por allá, no se trata de cantidad sino de calidad, es decir, que nosotros querramos a nuestros ahijados, ¿verdad? Pero ese compromiso que adquiere el padrino, aunque es un compromiso muy fuerte, muy serio, pues es una bendición si lo saben llevar bien. Y sin duda alguna también será una bendición para el padrino cuando se encuentra en presencia de Dios. Y si lo ha hecho bien, podrá llevar precisamente eso como algo bueno para alcanzar también la salvación. Bueno, pues esto es prácticamente un breve resumen de lo que representa el sacramento del bautismo. Porque hay muchas cosas más
que podríamos analizar. Por ejemplo, cada uno de los signos que se manejan en el bautismo. Cuando se hace el rito bautismal, por ejemplo, lo que dice el sacerdote, dice que piden para la iglesia. Y dice todos, que sea bautizado. Eso es lo que pedimos a la iglesia, el bautismo. Y como lo que hace el sacerdote, ¿verdad? Lo que se conoce como un exorcismo, pero es un exorcismo, no como un exorcismo como lo vemos en la tele, ¿verdad? Sino es un exorcismo, no recuerdo, ahorita tiene su nombre, es decir, como un exorcismo básico, ¿no? Y muchas cosas que trae el sacramento en sí. Pero nos quedamos con la idea principal, por favor. El bautismo es un sacramento de iniciación cristiana. Nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del cielo. Lo hizo Dios, Jesucristo fue bautizado, no porque fuera necesario, sino para mostrarnos lo que iba a hacer. Y hemos checado muchas citas bíblicas donde a Jesús le ha interesado que seamos bautizados. Ahora, para terminar, la persona que no se bautiza, que no muere en gracia, pues es algo muy complicado, ¿verdad? Porque pues podríamos pensar que no va a alcanzar el cielo. El magisterio de la iglesia se apega a su misericordia, pero debemos de tomar en cuenta que hay que bautizarse, que así lo dijo Dios, que así lo pidió Dios. Por lo tanto, más que pensar, ¿qué pasaría si no se bautiza? Mejor en lugar de eso pensemos, hay que bautizarnos todos. Con esto damos por terminado este tema. Esperamos que haya sido de su agrado. Dios mediante, nos escuchamos mañana a las 10 de la noche con el segundo sacramento, ¿verdad? Si sabes cuál es. Bueno, dejamos de tarea lo siguiente. Sería muy bueno que investigaras qué día te bautizaron. Busca tu fe de bautizo. A lo mejor ya está ahí toda extraviada, con polvo, toda media rota, que no debería de ser. ¿Por qué? Porque así como celebras tu cumpleaños, que está bien, debemos de celebrar también nuestro bautizo, porque fue el día en que nos volvimos hijos de Dios y herederos del cielo. Que el Señor te bendiga, nos vemos Dios mediante mañana, y recuerda, si no lo viste completo, puedes posteriormente verlo aquí en este mismo muro de Yo Católico Super, o en youtube.com/supercatólico, o en la fanpage de Supercatólico. Que el Señor te bendiga y ojalá nos haya servido mucho, y te invito a que investigues más, porque esto que te dije es solo un pedazo de este hermoso sacramento de amor. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.